Todos conocen las grandiosas civilizaciones maya y azteca, pero hay una cultura anterior, misteriosa y muchas veces olvidada: los olmecas. ¿Quiénes eran y cómo dejaron un legado que aún hoy desafía la lógica? Esta antigua civilización, a menudo oscurecida por las más famosas que la sucedieron, despertó la curiosidad de los estudiosos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando creció el interés por las civilizaciones mesoamericanas. En aquella época, no se trataba solo de una curiosidad histórica, sino de explorar las raíces de un mundo perdido, lo que despertó el interés académico y popular. La historia de las Américas es mucho más misteriosa de lo que se pensaba. Movidas por la curiosidad, instituciones europeas y estadounidenses enviaron expediciones para desentrañar los secretos de estas culturas antiguas, y los descubrimientos fueron asombrosos. El objetivo no era solo recolectar artefactos, sino profundizar en las raíces de estas sociedades. Este período marcó una revolución en la arqueología, que pasó de ser una práctica de recolección de objetos a una ciencia dedicada a excavaciones cuidadosas y análisis detallados. Los olmecas son una de las primeras civilizaciones avanzadas de Mesoamérica, pero inicialmente se les confundió con otras culturas, como los mayas y aztecas. Esto se debía a las similitudes superficiales en sus estilos artísticos y a la falta de conocimiento que los primeros arqueólogos tenían sobre esta civilización. El misterio en torno a los olmecas se ve reforzado por los artefactos que dejaron, como las enigmáticas cabezas colosales de piedra. Además de los descubrimientos olmecas, otros hallazgos en América del Sur, como cráneos con características anómalas en Brasil, complicaron aún más la visión de los pueblos antiguos. El arte olmeca, con su peculiar iconografía, inicialmente no fue completamente comprendido, reflejando las dificultades que los estudiosos enfrentaron al intentar distinguir las culturas complejas de esa región. Pero, ¿cómo el mundo moderno descubrió estos misterios antiguos? Dos exploradores intrépidos, John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, se adentraron en la selva mesoamericana en busca del pasado. Sus viajes sacaron a la luz civilizaciones perdidas que sorprendieron al mundo. Sus viajes, documentados en obras como Incidents of Travel in Central America y Incidents of Travel in Yucatán, trajeron la civilización maya a la atención del mundo. Sus narraciones envolventes e ilustraciones detalladas capturaron la imaginación del público y elevaron el estándar para la arqueología, ampliando el interés por las culturas antiguas de Mesoamérica. Este período también vio el nacimiento de la arqueología comparativa, cuando los estudiosos comenzaron a contextualizar los descubrimientos de Mesoamérica con otras civilizaciones globales. Los museos, antes simples repositorios de curiosidades, se transformaron en centros de investigación y educación. La arqueología se convirtió en una disciplina interdisciplinaria, involucrando la antropología, la lingüística e incluso las ciencias ambientales incipientes, lo que permitió una visión más rica de estas antiguas sociedades. Las enigmáticas cabezas colosales olmecas, que pesan toneladas y miden más de 2 metros con 70 centímetros de altura, desafían explicaciones. ¿Por qué fueron creadas? ¿Y qué representan sus misteriosos cascos? Hasta hoy, los arqueólogos buscan respuestas. Descubiertas por arqueólogos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, estas gigantescas esculturas, de más de 2 metros con 70 centímetros de altura y que pesan toneladas, intrigaron a los estudiosos. Con rasgos como narices anchas, mejillas prominentes y cascos misteriosos, las cabezas plantearon numerosas preguntas. El propósito de los cascos, por ejemplo, sigue siendo incierto, ya que no se han encontrado ejemplos físicos que expliquen su significado.
El primer gran descubrimiento ocurrió en 1862, cuando José Melgar y Serrano encontró una de estas cabezas en Tres Zapotes, Veracruz. Él, imbuido de los prejuicios de la época, describió la escultura como poseedora de rasgos etíopes. Durante décadas, estas cabezas fueron atribuidas erróneamente a otras culturas más conocidas o, en algunos casos, incluso a civilizaciones fantasiosas. Solo con excavaciones sistemáticas, como las dirigidas por Matthew Stirling en el siglo XX, los olmecas comenzaron a ser reconocidos como una civilización distinta. En 1945, Stirling lideró una expedición crucial a San Lorenzo, una de las ciudades olmecas más antiguas, datada entre el 1200 y el 900 a.C. Este sitio reveló nueva información sobre la complejidad y la organización de la sociedad olmeca. Las excavaciones descubrieron artefactos de jade, que evidenciaban amplias redes comerciales, además de estilos de cerámica que ofrecían una visión sobre la vida cotidiana y la expresión artística de esta cultura. La ciudad, con su eje urbano bien definido, mostró que los olmecas tenían una organización social sofisticada y eran capaces de movilizar recursos significativos. En San Lorenzo y La Venta, las excavaciones revelaron ciudades complejas y sorprendentes redes comerciales. Pero lo que más impresiona son las pirámides y monumentos, que muestran la ingeniosidad y el poder organizacional de los olmecas. ¿Cómo logró esta civilización construir algo tan grandioso hace miles de años? Durante los años 1950, después de los descubrimientos en San Lorenzo, arqueólogos como Philip Drucker y Robert Heiser volvieron su atención a La Venta. Este sitio, que floreció entre el 900 y el 400 a.C., presentó evidencias de un período de oro en la arquitectura y las artes olmecas. La Gran Pirámide de La Venta, construida con tierra y arcilla en forma cónica, es una de las estructuras más emblemáticas del lugar y demuestra la habilidad organizacional de los olmecas. Además de las impresionantes construcciones, La Venta reveló numerosas cabezas colosales y altares esculpidos que proporcionan pistas sobre la mitología y los rituales olmecas. El lugar también mostró complejos funerarios y ofrendas, como pavimentos de mosaicos de serpentina que iluminan sus prácticas religiosas y sociales. Estos descubrimientos fueron fundamentales para entender la sociedad olmeca y su influencia en Mesoamérica. Los olmecas plantaron las semillas de las culturas que llegarían a dominar Mesoamérica, como los mayas y aztecas. Pero, ¿cuánto influyeron realmente? ¿Y acaso hay secretos aún no revelados de estas antiguas civilizaciones? El trabajo arqueológico continuo en estos sitios no solo preserva la historia olmeca, sino que también revela los sofisticados avances culturales y tecnológicos que moldearon la antigua Mesoamérica. Además de los intrigantes descubrimientos olmecas, otros rincones del mundo también han revelado hallazgos arqueológicos notables, como la antigua ciudad de Dwarka, situada en Gujarat, India. Con una rica historia espiritual y un desarrollo urbano avanzado, Dwarka atrae la atención tanto por sus narrativas mitológicas como por su arquitectura. Ubicada en la punta de la península de Saurashtra, esta ciudad, que durante la Edad de Hielo estaba por encima del nivel del mar, ahora tiene vastas áreas sumergidas. Exploraciones submarinas han sacado a la luz vestigios impresionantes de una ciudad antigua y sofisticada. La ubicación estratégica de Dwarka, cerca de la confluencia del río Gomati con el mar Arábigo, favoreció sus rutas comerciales y la conectividad con otras civilizaciones antiguas. Esta geografía creó una fortaleza natural que protegió la ciudad y potenció su crecimiento económico. Los textos antiguos describen Dwarka como un lugar de gran esplendor arquitectónico, con calles organizadas, un avanzado sistema de drenaje y sectores residenciales
comerciales y administrativos bien definidos, todo diseñado con increíble precisión. Las investigaciones submarinas revelaron cimientos de piedra, muros y escalones que testifican las avanzadas habilidades de ingeniería de Dwarka. Artefactos tanto en tierra como en el mar, incluyendo restos de calles y sistemas de drenaje, apuntan a una sociedad preocupada por la planificación urbana y la gestión de recursos. La datación por radiocarbono sitúa a Dwarka en el segundo milenio antes de Cristo, corroborando los textos mitológicos hindúes que asocian la ciudad con el señor Krishna, una figura central en la religión hindú. Esto crea un vínculo entre la mitología y la historia, reforzando la importancia de Dwarka como un centro cultural, económico y religioso antiguo. Según el Mahabharata y el Bhagavata Purana, Krishna fundó Dwarka para proteger a su pueblo, construyendo la ciudad en una ubicación costera estratégica. Además de sus defensas naturales, Dwarka prosperaba como un centro de comercio marítimo y riqueza material. Conocida como la Ciudad de Oro, reflejaba la opulencia tanto en sus estructuras como en su planificación urbana. Krishna habría encargado al arquitecto divino Vishwakarma diseñar la ciudad, asegurando que fuera dividida funcionalmente y de manera armoniosa, con áreas específicas para residencias, templos y mercados. Sin embargo, uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Dwarka es su misteriosa sumersión, que según la leyenda ocurrió tras la muerte de Krishna. El mar habría tragado la ciudad, marcando el fin de una era y el inicio del Kali Yuga. Expediciones submarinas modernas cerca de Dwarka han revelado evidencias que sugieren la existencia de un asentamiento próspero que pudo haber sucumbido al aumento del nivel del mar u otros desastres naturales, dando credibilidad histórica a las leyendas. Otro misterio que desafía la lógica es Dwarka, una ciudad antigua ahora sumergida, ubicada en la India. Y, como la civilización del Valle del Indo, Dwarka nos deja más preguntas que respuestas. ¿Es posible que estas ciudades oculten secretos de una tecnología perdida? Descubierta accidentalmente durante la construcción del ferrocarril indio en el siglo XIX, esta civilización, especialmente en las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, sorprendió al mundo con su organización urbana y sistemas avanzados de saneamiento. Las excavaciones lideradas por Sir John Marshall a inicios del siglo XX revelaron ciudades planificadas en cuadrículas, con calles amplias y un impresionante sistema de drenaje. El Gran Baño de Mohenjo-Daro, una estructura impermeable posiblemente usada para rituales de purificación, ejemplifica el enfoque de la civilización en el bienestar colectivo y la espiritualidad. Artefactos como sellos con inscripciones aún indescifradas, cerámicas y herramientas destacan la sofisticación cultural del Valle del Indo. Esta civilización rivalizaba con otras como Mesopotamia y Egipto, y sus descubrimientos desafiaron la visión eurocéntrica de que la civilización avanzada se originó exclusivamente en el Oriente Medio. Aunque decayó, posiblemente debido a cambios climáticos, la civilización del Valle del Indo, al igual que Dwarka, deja un profundo legado. La desaparición de estas civilizaciones nos recuerda la vulnerabilidad de los mayores logros humanos ante las fuerzas de la naturaleza. Las historias de Dwarka y del Valle del Indo siguen fascinando a estudiosos y al público, conectando mito y realidad y revelando antiguos misterios que desafían nuestra comprensión del pasado. Harappa no era solo una ciudad, era un faro de innovación urbana, destacándose por sus avances sin precedentes para su época. Su descubrimiento y excavación revolucionaron la forma en que vemos las civilizaciones antiguas,
desafiando las percepciones convencionales sobre sus capacidades y ofreciendo una visión clara de cómo prosperaban en entornos urbanos altamente organizados y sofisticados. De manera similar, la antigua ciudad de Mohenjo-Daro, ubicada en el actual Pakistán, es una de las mayores representaciones de la planificación urbana y el genio arquitectónico de la civilización del Valle del Indo. Dividida en dos secciones principales, la ciudad baja, donde florecían las residencias y el comercio, y la Acrópolis, que albergaba edificios ceremoniales y públicos, Mohenjo-Daro revela un impresionante nivel de organización social y planificación. Esta división entre áreas funcionales refleja la complejidad de la estructura de la ciudad y la importancia de sectores dedicados para actividades específicas. El punto culminante de Mohenjo-Daro es el Gran Baño, una piscina de mampostería impermeable, cuidadosamente diseñada para rituales de purificación. Este espacio, central para la vida espiritual y comunitaria, simboliza la importancia del agua, no solo como un elemento vital, sino también como un componente sagrado de la cultura del Indo. Alrededor del Gran Baño, pasillos y salas sugieren que este espacio era tanto un lugar de reunión como de práctica religiosa, consolidando su papel como el corazón de la ciudad. Además de la arquitectura monumental, los habitantes de Mohenjo-Daro eran maestros artesanos, como lo evidencian las delicadas piezas de joyería, herramientas de metal y cerámicas ornamentadas. Estos artefactos, lejos de ser puramente utilitarios, reflejan una profunda conexión entre el arte y la funcionalidad, con un fuerte sentido estético que permeaba los objetos del día a día. La producción de estas piezas revela un nivel notable de habilidad y cuidado, sugiriendo una sociedad que equilibraba necesidades prácticas con expresiones artísticas y simbólicas. Económicamente, Mohenjo-Daro era un centro dinámico y conectado. El hallazgo de sellos, pesos y medidas en las ruinas apunta a una economía compleja, con comercio no solo local, sino también de larga distancia. La ciudad era parte de una vasta red comercial que se extendía más allá de sus fronteras, evidenciando una civilización sofisticada con profundos lazos con otras culturas antiguas. El avanzado urbanismo, la arquitectura compleja y la robusta economía de Mohenjo-Daro demuestran la ingeniosidad y capacidad organizativa de la civilización del Valle del Indo. Su descubrimiento fue un hito para la arqueología, proporcionando un ejemplo impresionante del desarrollo urbano en la antigüedad. Al igual que los descubrimientos concretos en Harappa y Mohenjo-Daro, impresionan por su profundidad. Teorías más especulativas también plantean cuestiones intrigantes sobre el conocimiento de civilizaciones antiguas. El mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un almirante otomano, es uno de los ejemplos más discutidos en este contexto. El mapa, que retrata diversas costas, incluidas las de Europa, África y América del Sur, genera debates por incluir, supuestamente, detalles de la costa de la Antártida sin hielo, algo que, según teóricos como Graham Hancock, sugiere que civilizaciones antiguas poseían conocimientos geográficos avanzados hace miles de años. Hancock argumenta que este mapa pudo haber sido compilado a partir de fuentes mucho más antiguas, de civilizaciones que dominaban la navegación y la cartografía mucho antes de lo que la historia convencional reconoce. Él propone que la Antártida, representada en el mapa sin hielo, habría sido mapeada por navegantes de una civilización perdida, posiblemente antes del último período glacial. Sin embargo, muchos críticos señalan que las supuestas costas de la Antártida podrían ser en realidad una representación errónea de América del Sur, algo común en la cartografía de la época. Hancock destaca que en ciertas partes del mapa hay una precisión sorprendente en la longitud,
algo que, según él, no sería posible sin herramientas avanzadas como el cronómetro marino, desarrollado siglos después. Para él, esta precisión indica que los cartógrafos tenían acceso a un conocimiento que va más allá de lo que supuestamente era posible en esa época. Esta teoría, aunque controvertida, plantea preguntas sobre el conocimiento perdido de civilizaciones antiguas, alimentando el fascinio por sus misterios. Mientras los arqueólogos continúan explorando civilizaciones antiguas, como las del Valle del Indo, teorías especulativas, como las de Hancock, permanecen en el imaginario popular, desafiando las cronologías históricas establecidas y sugiriendo que aún queda mucho por descubrir sobre el pasado humano. La conexión de Graham Hancock entre los mapas antiguos y las catástrofes globales, como el evento del Younger Dryas, un período de enfriamiento abrupto que ocurrió hace aproximadamente 12.800 años, refuerza su idea de que civilizaciones avanzadas podrían haber existido y sido destruidas por desastres naturales. Según él, los mitos de diluvios encontrados en culturas de todo el mundo, como el relato bíblico de Noé o el épico de Gilgamesh, podrían ser ecos de estas destrucciones, reflejando eventos históricos reales que eliminaron sociedades avanzadas de la faz de la Tierra. Hancock respalda esta narrativa con su interpretación de núcleos de hielo y sedimentos que indican cambios climáticos abruptos, posiblemente causados por impactos de cometas. Sostiene que estas catástrofes tuvieron un impacto profundo en la historia humana, borrando civilizaciones avanzadas y dejando solo fragmentos de su conocimiento para ser transmitidos a culturas posteriores, como la egipcia o la sumeria. El impacto de estas ideas también se refleja en las teorías de Randall Carlson, quien defiende que civilizaciones prehistóricas avanzadas, responsables de la construcción de estructuras megalíticas, fueron destruidas por eventos cataclísmicos como el impacto del Younger Dryas. Carlson argumenta que estas sociedades dominaban la astronomía y la ingeniería, como lo demuestran los monumentos megalíticos alineados con cuerpos celestes, y que su conocimiento se perdió tras los cataclismos, sobreviviendo solo en mitos y leyendas. Tanto Hancock como Carlson sugieren que los misterios de las civilizaciones antiguas están lejos de ser completamente comprendidos y que eventos catastróficos podrían haber jugado un papel significativo en la pérdida de ese conocimiento. Estas teorías, aunque no aceptadas por la comunidad académica tradicional, siguen inspirando debates sobre la verdadera extensión del conocimiento y los logros de las civilizaciones antiguas. Cada descubrimiento arqueológico nos hace replantear lo que sabemos sobre la historia humana. ¿Y si existieran civilizaciones perdidas mucho más avanzadas de lo que imaginamos, cuyas huellas aún están ocultas? ¿Qué más está esperando ser revelado? Mientras las excavaciones y la investigación continúan desenterrando fragmentos del pasado, las teorías especulativas sobre civilizaciones perdidas mantienen viva nuestra curiosidad, incitándonos a replantearnos lo que realmente sabemos sobre nuestros orígenes. Carlson también señala la Gran Pirámide de Giza como una de las mayores maravillas de la ingeniería antigua, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando varias toneladas. La precisión de su alineación con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, es impresionante, con el alineamiento norte exacto a una fracción de grado. Este nivel de precisión sugiere que los antiguos egipcios tenían un profundo conocimiento de la topografía, la geometría y la astronomía, desafiando las suposiciones tradicionales sobre sus capacidades tecnológicas. Otro punto fascinante es la teoría de la correlación de Orión, propuesta por Robert Bauval, que sugiere que las 3 principales pirámides de Giza fueron diseñadas para alinearse con las estrellas del cinturón de Orión.
Bauval argumenta que este alineamiento no fue coincidencia, sino una representación simbólica de la creencia egipcia en la conexión entre el cielo y la vida después de la muerte. En la mitología egipcia, Orión estaba asociado con Osiris, el dios de la resurrección, y las pirámides podrían haber sido diseñadas como mapas celestiales, representando el viaje espiritual de los faraones hacia las estrellas. La pirámide menor de Menkaure está ligeramente desplazada, reflejando la posición de la estrella más pequeña de Orión, lo que añade credibilidad a la teoría. De manera similar a la Gran Pirámide, Stonehenge, ubicado en Salisbury Plain, Inglaterra, es otro ejemplo de un monumento megalítico con alineamientos astronómicos precisos. El monumento es famoso por su alineación con el solsticio de verano. En el día más largo del año, el sol sale sobre la piedra del talón y proyecta su luz sobre el centro del círculo de piedras. Este alineamiento con el solsticio y posiblemente con eventos lunares demuestra el sofisticado conocimiento de los ciclos celestes que poseían los constructores de Stonehenge, sugiriendo que tenían un entendimiento profundo de la astronomía. Además, la construcción de Stonehenge implicó el transporte de enormes piedras, algunas provenientes de más de 240 kilómetros de distancia, lo que evidencia la increíble habilidad de ingeniería de estas sociedades. Carlson propone que estructuras megalíticas como las pirámides de Giza y Stonehenge, con sus alineamientos astronómicos y habilidades de ingeniería, podrían no ser obras aisladas de culturas separadas, sino parte de un sistema de conocimiento compartido por civilizaciones prehistóricas avanzadas. Él especula que ese conocimiento fue en gran parte perdido después del evento catastrófico del Younger Dryas, alrededor de 12.800 años atrás, que pudo haber aniquilado a estas civilizaciones avanzadas y fragmentado el conocimiento que poseían. La hipótesis de Carlson sobre una civilización global perdida que dominaba la astronomía, la ingeniería y la navegación es una de las ideas centrales de su trabajo. Sugiere que el conocimiento transmitido por estas civilizaciones está presente en mitos y leyendas globales, como los relatos de diluvios encontrados en diversas culturas. Carlson ve estas historias como ecos de los eventos cataclísmicos que habrían causado la destrucción de estas sociedades, preservando fragmentos del conocimiento y la historia a través de narrativas mitológicas. Además de las pirámides de Giza y Stonehenge, otras estructuras megalíticas en todo el mundo, como los templos de Malta, también son ejemplos de ingeniería avanzada y alineamientos astronómicos. Los templos de Hagar Kim y Mnajdra, por ejemplo, fueron construidos de manera que se alinean con el Sol durante los equinoccios, permitiendo que la luz solar penetre en puntos específicos de los templos en momentos astronómicos precisos. Esto sugiere que los constructores tenían un profundo entendimiento de los ciclos solares y las estaciones, añadiendo otra capa de complejidad al debate sobre las civilizaciones antiguas. Carlson conecta la desaparición de este conocimiento avanzado al impacto del Younger Dryas, una teoría que postula que un cometa o fragmentos de un cometa impactaron la Tierra hace unos 12.800 años, desencadenando un cataclismo global. Él argumenta que este evento fue responsable de cambios climáticos abruptos, extinciones masivas y el colapso de civilizaciones avanzadas que dominaban la astronomía y la ingeniería. Este evento, según Carlson, está reflejado en mitos como el diluvio de Noé y el épico de Gilgamesh, que interpreta como registros simbólicos de un evento histórico real. El Younger Dryas es un período geológicamente significativo, caracterizado por un enfriamiento global abrupto que ocurrió entre aproximadamente 12.800 y 11.500 años atrás. Este evento tuvo un impacto profundo en la fauna y las poblaciones humanas de la época.
La teoría del impacto de un cometa durante el Younger Dryas se basa en diversas evidencias geológicas, como la presencia de nanodiamantes, que solo se forman bajo una presión extrema, encontrados en capas de sedimentos datadas en este periodo, así como en altos niveles de iridio, un elemento raro asociado a impactos extraterrestres. Además, una capa de sedimentos conocida como Black Matt, rica en carbono, ha sido descubierta en varios sitios asociados con el Younger Dryas, lo que sugiere incendios a gran escala que podrían haber sido provocados por el impacto de un cometa. Esta teoría también busca explicar la extinción repentina de varias especies de megafauna, como los mamuts y los tigres dientes de sable, que desaparecieron durante ese tiempo. Sin embargo, la hipótesis del impacto en el Younger Dryas es controversial. Los críticos señalan la falta de una clara cratera de impacto y sugieren otras explicaciones, como cambios en las corrientes oceánicas o actividad volcánica, que podrían haber causado el enfriamiento global repentino. El examen de estas teorías, tanto las más fundamentadas como las especulativas, abre la puerta a debates sobre la verdadera extensión del conocimiento y las capacidades de las civilizaciones antiguas. Si las teorías de Randall Carlson son correctas, lo que sabemos sobre el pasado humano podría ser solo la punta del iceberg, y aún queda mucho por descubrir sobre lo que estas civilizaciones realmente lograron y cómo sus innovaciones moldearon el mundo actual. Las teorías de Carlson ofrecen una narrativa provocadora, sugiriendo que civilizaciones antiguas podrían haber desarrollado conocimientos avanzados en astronomía, geometría e ingeniería, muchos de los cuales se habrían perdido tras catástrofes globales como el evento del Dryas reciente. Carlson propone que vestigios de este conocimiento sobrevivieron a través de mitos, leyendas y textos antiguos, que fueron posteriormente incorporados por civilizaciones como la egipcia, que construyeron estructuras megalíticas como Stonehenge y las pirámides de Giza. Esta perspectiva desafía la comprensión tradicional de la historia humana, sugiriendo que civilizaciones antiguas podrían haber sido mucho más complejas y avanzadas de lo que se cree. El alineamiento preciso de Stonehenge con los solsticios y las impresionantes técnicas de construcción de las pirámides señalan una posible continuidad de conocimientos astronómicos y de ingeniería, transmitidos a través de generaciones y preservados de manera fragmentaria tras eventos cataclísmicos. La hipótesis del impacto en el Dryas reciente, aunque sigue siendo controversial, ofrece una explicación convincente para los rápidos cambios ambientales y culturales observados en esa época. El pueblo Clovis, ampliamente distribuido por América del Norte antes de hace 12.800 años, habría sido fuertemente afectado por un evento catastrófico, como el impacto de un cometa, que provocó un enfriamiento abrupto y condiciones casi glaciales. Esto habría afectado ecosistemas enteros, llevando a la extinción de la megafauna y obligando a las poblaciones humanas a adaptarse radicalmente. Estas transformaciones en el entorno impulsaron cambios en las sociedades humanas, y después del Younger Dryas surgieron culturas regionales más diversas. Carlson sugiere que este evento no fue solo un desastre ecológico, sino también un punto de inflexión para las poblaciones humanas, fomentando innovaciones y ajustes fundamentales en la organización social y tecnológica. Carlson también propone una visión más amplia sobre el impacto de los eventos cósmicos en la historia de la Tierra. Argumenta que los impactos de cometas podrían haber causado no solo el enfriamiento del Younger Dryas, sino también edades de hielo anteriores e incluso eventos de extinción masiva. Marcadores geológicos, como los nanodiamantes y los altos niveles de iridio,
Elementos típicos de los impactos extraterrestres sugieren que estos eventos cósmicos podrían haber sido más frecuentes y haber tenido un impacto mayor en el desarrollo de las civilizaciones. Desde este punto de vista, Carlson propone que civilizaciones prehistóricas avanzadas existieron antes de la última era glacial, dominando tecnologías y conocimientos que se perdieron con estos eventos catastróficos. Ve las estructuras megalíticas como las pirámides de Giza y Stonehenge como pruebas remanentes de una civilización globalmente conectada que tenía un profundo entendimiento del cosmos y de las matemáticas. El alineamiento de estas estructuras con eventos celestes, como los solsticios, sugiere un conocimiento más avanzado de lo que generalmente se atribuye a estas sociedades. Además, Carlson explora la idea de que este conocimiento no se perdió por completo. Cree que los mitos antiguos, como las narrativas del diluvio en la Arca de Noé o la epopeya de Gilgamesh, son versiones alegóricas de eventos reales, como impactos de cometas preservados por culturas antiguas. Estos mitos podrían contener pistas sobre los conocimientos avanzados de esas civilizaciones perdidas. En resumen, las teorías de Carlson desafían la cronología convencional de la historia humana. Propone que civilizaciones avanzadas podrían haber florecido mucho antes de lo que sugiere la historia registrada y que sus legados fueron preservados en parte en mitos y símbolos antiguos. Estas ideas nos invitan a reconsiderar las evidencias de las civilizaciones antiguas y a cuestionar si nuestra comprensión del pasado humano es solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja, ocultada por eventos cataclísmicos que borraron casi todas las huellas de esas sociedades.